Bienvenido al canal. Aquí encontrarás historias suaves y música tranquila, creadas especialmente para ayudarte a dormir. Cada sonido está pensado para acompañarte a un descanso profundo, donde el cuerpo se relaja y la mente se apaga. Respira hondo, deja atrás el día y deja que la calma te envuelva. Comenzamos. Capítulo 1. Rutinas que no despiertan sospecha. Park City, Kansas. Un lugar donde la quietud es rutina y las sonrisas vecinales parecen inalterables. Donde los días comienzan con el crujir de puertas de garajes automáticos y terminan con luces tenues tras ventanas familiares. Todo en ese suburbio habla de normalidad. Los perros ladran a los carteros, los niños montan bicicletas bajo el sol, las cortadoras de césped definen las fronteras invisibles del orden doméstico. Es, en apariencia, un mundo impenetrable al caos. Entre los residentes de esta comunidad, un hombre se destaca por su aparente corrección. No por extravagante, sino por todo lo contrario. Dennis. Hombre casado, 2 hijos, empleado público, responsable, disciplinado, creyente, lector de Biblias y reglamentos. Asiste puntualmente a la iglesia, supervisa el cumplimiento de las normas municipales con celo meticuloso y participa en la vida social como un engranaje más de la maquinaria vecinal. Hay algo en su voz que transmite autoridad sin estridencia. Una firmeza silenciosa que no invita a cuestionamientos. Nadie lo señala. Nadie lo teme. Nadie lo ve realmente. A inicios de 1974, Wichita, la ciudad más grande del estado, comienza a ver sombras moverse donde antes solo había certezas. El 15 de enero, la familia Otero no se presenta como de costumbre en sus actividades escolares y laborales. No es raro que un hijo falte una vez. Pero que toda la familia desaparezca al mismo tiempo sin aviso, eso genera ruido. Esa tarde, un joven vecino decide entrar por la puerta trasera de la casa. Y lo que encuentra cambia la historia del vecindario para siempre. La policía llega a los pocos minutos. Lo que se encuentran es una escena congelada en un orden que ha sido forzado. Nada parece robado. Nada está destruido. Pero la familia Otero ya no respira. Joseph y Julie, los padres. Josephine, la hija de 11 años. Joseph Jr., el adolescente. Todo sin vida. Y sin motivo aparente. Las primeras conjeturas apuntan a un robo fallido. Pero algo no encaja. El exceso de control, el orden forzado, la posición meticulosa de los cuerpos, la ausencia de caos. El crimen no parece improvisado. Alguien entró, observó, tomó su tiempo, impuso su ley y se fue. Sin huellas relevantes, sin objetos robados, sin testigos. El caso se convierte en un misterio. Uno que no encuentra nombre ni rostro. Wichita se paraliza. No por la magnitud del hecho, sino por la incomodidad de no saber qué lo motivó. Un asesino sin móvil es un abismo. La ciudad instala nuevas cerraduras, los vecinos organizan patrullas nocturnas, las casas comienzan a parecer fortalezas. Pero el miedo más profundo no está en las puertas cerradas, sino en la posibilidad de que el responsable no venga de afuera, sino que viva entre ellos. En esos mismos días, Dan Schroeder se muestra con su habitual compostura. No altera sus horarios ni su tono de voz. Continúa trabajando en una empresa de seguridad. Mantiene su rostro visible en los pasillos de la iglesia. Participa en reuniones. Se ofrece para pequeñas tareas comunitarias. Su apariencia es el escudo más impenetrable, la del hombre que no da problemas, el que hace lo correcto, el que no levanta sospechas. Con el paso de las semanas, el caso Otero comienza a diluirse entre otros titulares. No hay cartas, ni llamadas, ni nuevas pistas. Pero quien cometió ese crimen no ha desaparecido. Ha vuelto a su rutina.
Y no como alguien que huye, sino como alguien que observa. ¿Qué espera? ¿Qué planifica? En abril de ese mismo año, una joven estudiante, Catherine Brad, no regresa a su casa. Cuando su hermano Kevin entra al departamento, la encuentra herida, apenas consciente. El ataque ha sido rápido y feroz. Kevin también ha sido atacado, pero sobrevive. Su testimonio, confuso pero valioso, aporta una descripción fragmentaria de un hombre delgado, con gafas, que parecía tranquilo hasta el momento de actuar. No hay detenciones. Catherine fallece poco después. Wecheto empieza a asumir que hay alguien allá afuera, y que ese alguien no actúa por impulso. Planea. Observa. Y cuando lo hace, desaparece sin dejar rastros. Los medios comienzan a vincular ambos crímenes. El tono de los informes cambia. Ya no se habla de robos, sino de una mente estructurada, obsesiva, que parece jugar con los márgenes de la ley y la lógica. Ese año termina sin avances. Los ciudadanos vuelven lentamente a la calma. Las escuelas reanudan sus actividades, las iglesias sus servicios, los parques sus tardes de domingo. Todo parece encaminarse nuevamente a la rutina. Pero debajo de esa normalidad se mueve un mecanismo invisible. Uno que no ha dejado de girar. Dennis Rader continúa su vida. En casa, los niños crecen bajo una estructura firme, casi militar. En el trabajo, su puntualidad es impecable. Nadie recuerda verlo fuera de control. La comunidad lo respeta por su seriedad. Sus informes municipales están redactados con precisión. Su presencia en la iglesia es constante. Nunca hay una palabra más alta que la otra. Nunca un gesto extraño. Sin embargo, hay una serie de hábitos que solo él conoce. Recortes de prensa cuidadosamente archivados. Mapas dibujados a mano. Anotaciones codificadas. No se trata de trofeos, sino de registros. Una memoria alternativa. Un diario que no se escribe con palabras, sino con símbolos. Cada línea es parte de un proyecto mayor, uno que aún no ha concluido. En marzo de 1977, el silencio se rompe nuevamente. Shirley Vian, una madre de familia, es hallada sin vida en su vivienda. Sus hijos estaban dentro de la casa durante el crimen, encerrados en el baño. No escucharon gritos. Solo silencio. La policía encuentra una escena extrañamente parecida a la de los Otero. Ningún objeto de valor ha sido robado. Nada indica improvisación. Todo ha sido hecho con método. Con una secuencia. Esta vez, el asesino hace una jugada diferente. Llama a la policía. Él mismo informa del crimen. Su voz es firme, educada, casi mecánica. Da la dirección, el nombre de la víctima y cuelga. La llamada es registrada. Es una prueba. Pero también un mensaje. El hombre no solo quiere ejecutar. Quiere ser escuchado. Quiere que sepan que es él. Es el primer signo de un deseo que irá creciendo en los años siguientes, ser reconocido. Poco después, otro crimen, Nancy Fox, una joven trabajadora. La escena vuelve a repetirse. Orden. Precisión. Ausencia de robo. Método. Y nuevamente, una llamada. Es él. Su voz ya no es solo un dato. Es parte del ritual. Los investigadores comienzan a trazar un perfil. No se trata de alguien impulsivo, ni de un delincuente ocasional. Es alguien que planifica con tiempo, que observa a sus víctimas durante días, tal vez semanas. Que estudia sus rutinas, que accede a sus vidas con la paciencia de un entomólogo. Y que, una vez dentro, actúa con la frialdad de quien ejecuta un experimento. Pero hay algo más. Las víctimas no son elegidas al azar. Son seleccionadas por un patrón que todavía no está del todo claro.
Y en cada escena, algo queda suspendido en el aire, la sensación de que el asesino no solo busca matar. Busca demostrar algo. La prensa lo bautiza con un nombre que él mismo ha sugerido en una carta anónima, BTK. Las siglas de Bind, Torture, Kill. Atar. Torturar. Matar. No es una firma cualquiera. Es una declaración de principios. Una marca. Un concepto. A partir de allí, BTK se convierte en una figura pública. Invisible, sí. Pero presente. Sus cartas aparecen en redacciones, en buzones, en sobres cuidadosamente escritos a máquina. Los mensajes no son desordenados ni amenazantes. Son meticulosos, llenos de referencias literarias, códigos y frases estructuradas. El asesino quiere algo más que atención. Quiere un legado. Mientras tanto, en su casa, Dennis Rader planifica el día siguiente. Revisa su uniforme, limpia su escritorio, asiste a la cena familiar. Hay algo inquebrantable en su manera de moverse. Como si supiera que no será descubierto. Como si entendiera que el disfraz más perfecto es el de la normalidad. Y así, el ciclo continúa. Capítulo 2. La construcción del mito. El año 1978 comenzó en Wichita con las rutinas intactas, al menos en la superficie. Las patrullas policiales habían aumentado en frecuencia, los vecinos cerraban sus puertas con más rigor y los noticieros locales no dejaban de repetir las mismas preguntas sin respuesta. Pero, para quienes no estaban directamente implicados, el tiempo comenzaba a desvanecer el miedo. La repetición del día a día volvía a anestesiar la sospecha. Eso era lo que él esperaba. El silencio, sin embargo, no significaba ausencia. En una pequeña habitación con estantes metálicos y cajas apiladas bajo llave, alguien repasaba lentamente sus registros. Cada página escrita a mano, cada recorte de periódico, cada pequeño objeto guardado como testimonio de una acción pasada tenía su lugar, su fecha, su propósito. Allí, en ese archivo secreto, se construía un relato. Uno que nunca iba a ser contado como testimonio de arrepentimiento, sino como una especie de epopeya íntima. Un documento personal sobre el control absoluto. El autor de ese archivo no pensaba como un fugitivo. No se veía a sí mismo como alguien al margen de la sociedad. Era más bien un observador infiltrado, una figura que no necesitaba escapar, porque jamás se consideraba verdaderamente en peligro. El mundo externo estaba convencido de que el mal se escondía en lugares marginales. Él, en cambio, sabía que lo más eficaz era mimetizarse con la cotidianidad. No necesitaba huir. Le bastaba con desaparecer dentro de la rutina. Mientras las autoridades evaluaban teorías, perfiles, posibilidades, en una escuela de Wichita un grupo de estudiantes recibía una carta extraña. Escrito a máquina, sin remitente claro, el mensaje afirmaba provenir del mismo autor de los asesinatos que había estremecido la ciudad años antes. La carta era confusa, con múltiples errores ortográficos, pero estaba llena de detalles que solo el verdadero autor podría conocer. Terminaba con la firma que la ciudad ya temía, BTK. El contenido de esa misiva revelaba algo más que información. Era una súplica en forma de manifiesto. El autor exigía ser recordado, no solo por sus actos, sino por su trabajo. Quería ser nombrado, publicado, citado. No buscaba desaparecer, quería dejar huella. Pero su necesidad no era solo de fama, sino de orden. Deseaba que su historia se contara en sus propios términos, con su propia voz. A partir de entonces, Wichita comprendió que no estaba ante un asesino ocasional, sino ante una mente meticulosa que trazaba su propia narrativa. BTK no era una irrupción en el orden. Era un orden paralelo, siniestro, que se insertaba en las grietas del sistema con precisión quirúrgica. Ese mismo año, se envió otra carta a un canal de televisión.
En ella, BTK propuso varios nombres posibles para sí mismo, como si estuviera construyendo un personaje literario. Firmó nuevamente con sus siglas, pero esta vez adjuntó un poema que simulaba tristeza, reflexiones y una especie de súplica a la posteridad. No era solo una provocación. Era una marca. Una forma de construir legado. Y mientras tanto, en las afueras de Wichita, alguien continuaba con sus paseos matutinos. Mantenía sus horarios. Asistía a reuniones. Saludaba a los vecinos. Su vestimenta era pulcra, su vocabulario medido, su presencia confiable. Pero, en su interior, una parte de él comenzaba a impacientarse. La rutina no bastaba. Los crímenes ya cometidos no saciaban del todo su necesidad. La pausa prolongada comenzaba a pesar como una abstinencia. Y esa tensión, poco a poco, comenzaba a empujar hacia una nueva búsqueda. En 1985, tras años de aparente inactividad, se registró un nuevo hecho. Una mujer llamada Maureen Hatch desapareció de su hogar. No dejó mensajes ni señales. Su casa no mostraba signos de violencia, pero algo en la escena sugería que había sido manipulada. La policía no logró establecer vínculos inmediatos con los crímenes anteriores. Pero lo que nadie sabía era que esta vez el ejecutor había cambiado de método. Marine era una vecina conocida del asesino. Vivía a pocas cuadras. Fue observada durante semanas. La elección no fue casual. El hecho de que fuera conocida ofrecía una dosis extra de control. Y eso era lo que más le interesaba, la capacidad de dominar por completo una situación sin que nada se le escapara. El crimen se cometió durante un viaje de la familia del asesino. Aprovechó el tiempo libre para ejecutar su plan con una frialdad casi empresarial. Tras llevar a cabo su acto, ocultó el cuerpo y lo transportó hasta otro lugar. No buscaba solo ejecutar. Buscaba transformar la escena en una especie de ritual. Una secuencia que solo él comprendía. Volvió a casa, limpió sus herramientas, ordenó cada objeto y se duchó con calma. Luego, preparó una cena sencilla. Al día siguiente, se presentó como de costumbre en su empleo. No faltaba jamás. Su registro de asistencia era impecable. La desaparición de Maureen Hatch fue registrada como un caso aislado. Sin pruebas físicas, sin testigos, sin un patrón claro, no se vinculó de inmediato a BTK. El asesino sonrió en silencio ante esa omisión. No solo había logrado ejecutar su plan, había conseguido que ni siquiera lo incluyeran en la lista de sospechosos. La historia se repitió en 1986 con Becky Waghrow. Una madre joven, habitante de un barrio tranquilo. Nuevamente, el método fue silencioso, ordenado, implacable. Y nuevamente, el caso quedó abierto sin conexión directa con los anteriores. Vicky era la prueba viviente de que el asesino había perfeccionado su capacidad de desaparecer. Pero lo más revelador vino después. Durante años, Rader guardó una serie de elementos del caso B. Herle, fotografías, objetos, documentos. No para chantajear. No para usar. Sino para archivar. Su archivo privado era ahora más valioso que cualquier noticia. Era su memoria secreta. Su diario codificado. El último crimen documentado tuvo lugar en 1991. La víctima, Dolores Davis. Una mujer mayor, de carácter reservado. El método fue idéntico. Precisión. Observación. Paciencia. Dolores fue atacada en su hogar, trasladada y abandonada. El asesino regresó a su rutina con la serenidad de quien cierra un expediente. Tras el asesinato de Davis, BTK desapareció por completo. No volvieron a aparecer cartas, ni llamadas, ni crímenes similares. Wichita asumió que se había retirado. Algunos creyeron que había muerto.
otros que estaba preso por otro delito. Pero nadie supo jamás que seguía ahí. En los años siguientes, el asesino centró su vida en actividades civiles. Se convirtió en inspector municipal. Su trabajo era asegurarse de que las casas cumplieran con los códigos urbanos. Si un jardín estaba descuidado, él emitía una advertencia. Si un automóvil permanecía demasiado tiempo estacionado, él lo reportaba. La ciudad le dio el poder de controlar, de imponer normas, de regular a otros. En cierta forma, ese trabajo fue su nueva escena del crimen. Más limpia, más legal, pero igualmente obsesiva. El rol lo satisfacía. Le daba estructura, sentido. No necesitaba exponerse para ejercer dominio. Su uniforme, su libreta de infracciones, su autoridad civil lo colocaban en una posición de superioridad sin necesidad de recurrir a la violencia. Aún así, el archivo seguía creciendo. Cada tanto, revisaba sus cajas. Volvía a leer las cartas antiguas. Observaba las fotografías. Repetía en voz baja las palabras que había dicho en escenas ya pasadas. Era un actor que repasaba sus líneas, que mantenía viva su obra para sí mismo. La policía, por su parte, cerró la unidad especial que había investigado el caso BTK. Los recursos eran limitados. El tiempo había enterrado los rastros. Y sin nuevos crímenes, no había razones visibles para seguir insistiendo. Pero el asesino no había olvidado. Solo esperaba. Esperaba algo que lo devolvería al centro de la escena. Una chispa. Un recuerdo. Una provocación. Y esa chispa, finalmente, llegaría. Capítulo 3. El regreso del silencio interrumpido. Para el año 2004, el nombre BTK había quedado casi relegado a las leyendas urbanas de Wichita. La ciudad había cambiado, nuevas urbanizaciones crecían en las afueras, los niños que alguna vez vivieron bajo el temor de un asesino invisible ahora eran adultos, y los archivos policiales comenzaban a tomar polvo. La idea de un criminal meticuloso que había aterrorizado hogares, enviado cartas y desaparecido sin dejar rastro parecía parte de otra era. Pero todo estaba a punto de cambiar. Todo empezó como un gesto editorial menor. El Wichita Eagle, uno de los periódicos locales, publicó una nota conmemorativa a 30 años del asesinato de la familia Otero. Una especie de homenaje silencioso a un crimen sin resolver. La intención no era agitar el pasado, sino recordarlo con respeto. Sin embargo, ese artículo, casi anodino, operó como una chispa. En algún rincón de Kansas, alguien lo leyó con atención. Palabra por palabra. Sintió una mezcla de nostalgia y desdén. Nostalgia por lo que había sido. Desdén por el olvido. En su mente, aquel texto tenía un defecto fundamental, hablaba del crimen, pero no hablaba del autor. Lo mencionaba solo como una sombra. Como un nombre enterrado. Como si la ciudad quisiera cerrar la historia sin concederle el protagonismo que creía merecer. Para él, aquello era inaceptable. Durante años había contenido su necesidad de ser visto, oído, nombrado. Había sustituido sus rituales por actividades públicas más civilizadas, como reglamentar estacionamientos y jardines. Pero su ego, cuidadosamente dormido, volvió a despertar con violencia contenida. Quería volver. No para matar, sino para ser recordado. Pocas semanas después de ese artículo, un sobre marrón llegó a una estación de televisión local. No tenía remitente. En su interior, una copia de la licencia de conducir de Vicky B. Herle, asesinada en 1986, acompañada por fotografías del lugar del crimen que nunca habían sido divulgadas al público. Junto a los documentos, un mensaje mecanografiado con un tono casi académico, señalando que él, el autor, era el verdadero BTK. La redacción entró en pánico.
Nadie había esperado un contacto después de 13 años. El nombre BTK fue, de golpe, resucitado. La policía fue alertada de inmediato y, esta vez, se movilizó un nuevo equipo con una generación distinta de agentes, más jóvenes, pero decididos a no dejar escapar al autor como sus predecesores. El primer análisis de los documentos fue concluyente, los objetos enviados eran auténticos. Nadie más que el asesino habría tenido acceso a ellos. No se trataba de un imitador ni de una broma. El autor de la carta era el mismo que, 3 décadas antes, había firmado con esas 3 letras. BTK había vuelto. Pero su regreso no fue un acto impulsivo. Era una estrategia. Durante el resto del año, Wichita recibió más sobres. Algunos con cartas, otros con objetos, collares, dibujos, páginas con símbolos y códigos. Cada mensaje confirmaba su deseo, ser parte activa de la memoria de la ciudad. Que no se olvidara lo que había hecho. Que no se borrara su nombre del catálogo de lo temido. La policía, esta vez, adoptó un enfoque más meticuloso. Se digitalizaron los documentos, se aplicaron técnicas modernas de análisis forense, se revisaron todos los patrones gráficos de las cartas anteriores. Se buscaron coincidencias tipográficas, huellas latentes, fibras. Pero sobre todo, se analizó el lenguaje. Cada palabra de las cartas tenía peso. Cada giro gramatical podía indicar una edad, un nivel de estudios, una ocupación. Y mientras tanto, el remitente seguía enviando pistas. Disfrutaba la atención. Ya no necesitaba matar. Le bastaba con demo. Una de esas cartas incluía una pregunta inesperada: ¿podría enviar un disquete a la policía sin ser rastreado? Era una muestra clara de vanidad disfrazada de ingenuidad. La policía respondió públicamente a través del periódico, asegurando que no podrían rastrearlo. La respuesta fue cuidadosamente calculada para provocar lo que esperaban, que enviara el disquete. El remitente mordió el anzuelo. En febrero de 2005, un nuevo paquete fue entregado a la estación de televisión KQTV. Contenía un disquete, una cruz negra hecha a mano y una cadena. El archivo dentro del disquete era un documento de Word. Se trataba de una carta firmada por BTK. Pero lo más importante no era el contenido, sino los metadatos, la información oculta en el archivo que revelaba detalles técnicos de su origen. El archivo había sido modificado por última vez por un usuario llamado Danas. Fue creado en una computadora vinculada a una iglesia, Christ Lutheran Church. Una búsqueda rápida en Internet reveló que el presidente del consejo parroquial se llamaba Dan Schroeder. El hallazgo, en apariencia pequeño, fue el eslabón que la policía había esperado durante 30 años. No bastaba con la sospecha. Los investigadores solicitaron una orden judicial para obtener una muestra de ADN de la hija de Rader, a través de registros médicos universitarios. El perfil genético fue comparado con los restos biológicos hallados en la escena del crimen de B. Herle. El resultado fue innegable, coincidencia genética concluyente. El ADN conectaba directamente a Dan Schroeder con el pasado que había intentado ocultar bajo capas de rutina. En paralelo, comenzaron a revisar sus movimientos. Su historial laboral, sus ubicaciones durante las fechas de los crímenes, sus vínculos con las víctimas. Todo encajaba. Todo había estado allí, frente a ellos, durante décadas. Solo que nadie lo había mirado con los ojos correctos. La operación fue rápida y quirúrgica. El 25 de febrero de 2005, Dan Schroeder fue detenido mientras conducía hacia su casa. El arresto se produjo sin incidentes. Rader no ofreció resistencia. No mostró sorpresa. Se mantuvo en silencio. Fue trasladado a una celda, donde los interrogatorios comenzarían en cuestión de horas. Pero antes de entrar en la sala de entrevistas, los detectives sabían algo importante. Finalmente, habían encontrado al hombre que se escondía bajo el nombre de BTK.
Lo que no sabían aún era cuánto estaría dispuesto a contar. Capítulo 4. El hombre detrás del reflejo. La puerta metálica se cerró con un sonido sordo. Al otro lado, una habitación de paredes claras, fría, funcional, sin adornos. En el centro, una mesa. 2 sillas. Una cámara encendida. Y un hombre sentado con las manos cruzadas, la espalda recta y el rostro imperturbable. Había esperado ese momento durante años. Pero no como una víctima de su destino, sino como alguien que finalmente recibía la atención que creía merecer. El interrogatorio comenzó con cortesía. Los detectives sabían que la figura frente a ellos no reaccionaría bien ante amenazas o presión. Era alguien que funcionaba bajo el orden. Y ellos, esta vez, necesitaban que hablara. Que reconstruyera lo que durante décadas había sido un rompecabezas incompleto. Y lo que obtuvieron a cambio fue mucho más que eso. Dennis Rader no negó los hechos. No mintió. No evadió. Habló. Lo hizo con la serenidad de quien repite instrucciones técnicas. Su tono no variaba, su mirada era directa pero vacía. Relataba cada episodio como si se tratara de una tarea administrativa, enumerando los pasos, los métodos, las decisiones. Cada crimen era explicado como parte de un procedimiento. No hubo temblores, ni disculpas, ni dramatismos. Era, en esencia, una exposición. La manera en que recordaba era particularmente inquietante. No olvidaba fechas, direcciones, horarios. Recordaba el modelo de coche de las víctimas, la posición de los muebles, las marcas de las cortinas. Había archivado mentalmente cada momento como si se tratara de un expediente personal. Era meticuloso. Minucioso. Enfermo de detalle. A medida que hablaba, los investigadores se enfrentaban a una realidad más compleja que la que habían imaginado. BTK no era una criatura incontrolable ni un ser dominado por impulsos irreprimibles. Era un hombre funcional, metódico, disciplinado. Lo que hacía no lo movía la locura, sino la necesidad de control. Cada crimen había sido una demostración de poder. Una forma de confirmar que podía estar por encima de la voluntad de los demás. Y sin embargo, durante todos esos años, había convivido con una familia, había trabajado, había rezado. Su doble vida no era una máscara ocasional. Era una estructura. Rader no vivía en contradicción. Había establecido límites internos que le permitían separar sus dos mundos sin conflicto aparente. Y eso lo hacía aún más difícil de comprender. Con cada confesión, una historia se reescribía. Volvieron a aparecer nombres: Joseph, Julie, Joseph Jr., Josephine. La familia Otero. Los había elegido luego de semanas de observación. No por una razón personal, sino porque se ajustaban a un patrón. Una casa aislada. Una rutina previsible. Un entorno controlable. Había planeado su entrada, su ejecución y su salida como si se tratara de una operación militar. Y, tras terminar, había vuelto a su casa como si nada hubiese pasado. Después vino Catherine Brad. Y Shirley Dean. Y Nancy Fox. Cada relato era más perturbador por la forma en que era narrado. No había emoción, ni orgullo, ni culpa. Solo estructura. Uno de los elementos que más desconcertaba a los investigadores era su habilidad para separar la brutalidad de la vida cotidiana. Al salir de cada escena, Rader retomaba su rutina con precisión matemática. Era capaz de ir al supermercado, lavar el auto, hablar con un vecino sobre el césped, firmar una multa por estacionamiento indebido. Nada en su comportamiento revelaba la dimensión de lo que acababa de hacer. Vivía como si ambos mundos no se rozaran. Pero había algo más. Algo que no estaba del todo claro hasta ese momento. El impulso de Rader no era solo matar. Era observar,
registrar, construir un universo simbólico a partir de cada acción. En sus notas, muchas de las cuales fueron recuperadas en su vivienda tras su arresto, hablaba de cada crimen como si fuese parte de una saga. Les daba nombres, títulos, incluso estructura narrativa. Era su obra personal. Una especie de autobiografía encubierta. Y esa necesidad de construcción lo había acompañado durante toda su vida. Desde pequeño, decía, había sentido una inclinación por el dominio. Robaba revistas, dibujaba escenas, inventaba historias. Y con los años, su imaginación se sofisticó. Comenzó a escribir relatos donde describía escenarios de control total. Pronto, esos relatos comenzaron a parecerle insuficientes. Por eso atacaba. No por odio, ni por desesperación, sino porque necesitaba validar su ficción. Hacerla real. El crimen, para Rader, no era un acto impulsivo. Era la confirmación de su propia narrativa. El momento en que podía demostrar, aunque solo fuese para sí mismo, que era capaz de imponer su orden sobre la realidad. Durante el interrogatorio, también habló de lo que llamó el proyecto. Se refería a cada víctima como un proyecto individual. Cada uno tenía una fase de estudio, una fase de ejecución y una fase de recuerdo. Era su forma de evitar pensar en ellos como personas. Al cosificarlos, podía evitar cualquier traza de empatía. Eran elementos en un tablero. Fichas. Partes de su juego. En su casa, encontraron cajas etiquetadas con siglas personales. Cada una correspondía a un crimen. En su interior, había notas, recortes, a veces dibujos o fotos. Todo estaba archivado con lógica interna. Algunos papeles estaban fechados décadas atrás. Otros habían sido actualizados recientemente. El archivo no había sido abandonado. Había sido alimentado en silencio, con la dedicación de un bibliotecario de sí mismo. Pero tal vez lo más inquietante fue descubrir que no había arrepentimiento. Tampoco orgullo. Solo la convicción de haber hecho lo que, según él, era parte de su otro yo. Una dimensión que, decía, necesitaba existir. Que había intentado controlar. Pero que, en el fondo, no quería extinguir. El juicio no tardó en llegar. Pero antes, Rader insistió en una petición, quería declarar. No para defenderse, sino para explicar. Era su última oportunidad de ser escuchado. De contar su versión. De dejar su huella narrativa en la historia oficial. Los investigadores, los fiscales, los periodistas, todos sabían que ese hombre no era simplemente un asesino. Era algo más complejo. Más inquietante. Era el producto de una mente que no se consideraba ajena al orden, sino que había construido su propio orden, paralelo, privado, ritualizado. Y mientras el sistema judicial se preparaba para condenarlo, Rader permanecía sereno. En su celda, leía. Escribía. A veces rezaba. Su mundo interior seguía siendo un archivo, una serie de páginas que solo él podía entender completamente. Pero en ese silencio final, algo comenzaba a resquebrajarse. Porque por primera vez en décadas, el control ya no era suyo. Capítulo 5. La estructura invisible. Una ciudad puede ocultar muchas cosas. Puede enterrar secretos en la rutina, en el silencio compartido, en las reglas tácitas que nadie se atreve a quebrar. Pero lo que más temen los habitantes de una ciudad no es lo que sucede en los callejones oscuros, sino lo que puede estar sucediendo al otro lado de la pared, detrás de una ventana con cortinas corridas. Porque no hay nada más perturbador que descubrir que el peligro no viene de afuera, sino que ha estado adentro desde el principio. Durante más de 30 años, Dan Schroeder fue el vecino correcto. El padre presente. El funcionario puntual. El esposo leal. El miembro activo de la iglesia. Pero también,
en las capas más profundas de esa imagen construida con precisión, fue otra cosa. Fue una mente obsesionada con el control, un narrador silencioso de su propia saga personal, un recolector de símbolos. Fue, en esencia, un arquitecto del engaño. Tras su arresto, cuando los investigadores comenzaron a desenterrar lo que había detrás de su vida diaria, no encontraron un desorden caótico propio de una doble vida mal sostenida. Todo lo contrario. Lo que apareció fue una estructura precisa. Un diseño interior armado durante décadas para albergar dos existencias que jamás se tocaban en apariencia, pero que se sostenían mutuamente. La primera vida era pública. Como inspector de cumplimiento de normas de Park City, Rader tenía autoridad municipal. Podía emitir advertencias por el estado de los jardines, por autos abandonados, por cercas mal construidas. Ese cargo le daba una función visible, era el hombre que regulaba. El que decidía si la propiedad estaba dentro del orden o fuera de él. Una posición perfecta para alguien que, en su interior, había construido su identidad alrededor del dominio. Lo llamaban el tipo de las reglas. Algunos lo consideraban demasiado severo. Otros lo respetaban por su constancia. Caminaba por las calles con una libreta en la mano, revisando que todo estuviera como debía. Era un fiscal sin toga. Un policía sin placa. Pero con una convicción interna inquebrantable, que el mundo debía ajustarse a su propia forma de entender el orden. Esa era la fachada. La máscara que no se despegaba jamás. Pero detrás de ella, una segunda vida seguía latiendo con la misma intensidad. Ya no como ejecutor activo de crímenes, pero sí como archivista de su pasado. En su casa, especialmente en una pequeña oficina al fondo, mantenía archivadores con registros prolijos de cada uno de sus proyectos. No eran simples recuerdos, eran objetos clasificados, notas cuidadosamente escritas, mapas, esquemas. Todo estaba dispuesto como si se tratara de un archivo de investigación. Y, de algún modo, lo era. Cada víctima tenía su propio expediente. En él, Rader había documentado no solo lo ocurrido, sino lo que pensaba antes y después de cada acción. Dibujaba planos, redactaba textos en tercera persona, escribía diálogos hipotéticos. Construía narrativas completas sobre cada episodio. Era como si necesitara no solo vivir la experiencia, sino convertirla en literatura. En una memoria organizada y tangible. A lo largo de los años, también escribió lo que llamó su autobiografía no autorizada. Un extenso documento mecanografiado, sin correcciones visibles, donde narraba su vida como una línea paralela al mito de BTK. Lo hacía con distancia, como si BTK fuese una figura que convivía con él, pero no lo definía por completo. Allí hablaba del Factor X, una especie de entidad simbólica que, según él, explicaba su comportamiento. No era una confesión, ni una búsqueda de perdón. Era más bien una exposición interna. Una justificación literaria. Ese concepto del Factor X reaparecía en varios de sus escritos. Rader decía que ese impulso venía desde su infancia, cuando comenzó a experimentar fantasías de control. No hablaba de rabia ni de traumas explícitos. Hablaba de imágenes mentales que se repetían, escenas donde él tenía el poder de inmovilizar, de dirigir, de interrumpir la vida de otros para imponer la suya. Con los años, esas imágenes se fueron transformando en planes. Y luego, en actos. Pero nunca se refirió a ellos como errores. Ni como tragedias. Eran, para él, ejecuciones de un guión interno. Ese guión se sostenía en un elemento central, el ritual. Rader no actuaba por impulso. Cada crimen había sido precedido por semanas de vigilancia, de análisis, de estudio. Observaba las rutinas de sus víctimas, aprendía sus horarios, registraba detalles de su entorno. Todo debía estar bajo control antes de actuar. El momento del crimen no era un estallido emocional, sino una representación.
Una puesta en escena donde él era el único actor y los demás solo figurantes. Después de cada crimen, escribía. Anotaba lo que había funcionado y lo que no. Redactaba posibles mejoras para la próxima vez. Se corregía. Se editaba. Su archivo era, en realidad, un taller de perfección continua. No le bastaba con ejecutar. Necesitaba superarse a sí mismo en cada nuevo episodio. Y cuando finalmente dejó de matar, no dejó de escribir. En esa segunda vida, mantenía viva la llama a través del recuerdo. Revisitaba los sitios. Leía las noticias antiguas. Redactaba versiones nuevas de sus cartas. Era su forma de preservar el relato. De mantenerlo vivo. Durante los años en los que Wechedog creyó que el caso BTK era cosa del pasado, Rader seguía cultivando su obra en silencio. Mientras multaba a un vecino por tener un auto viejo en el césped, pensaba en los patrones que lo guiaban. Mientras firmaba como presidente del Comité de Seguridad de la Iglesia, organizaba mentalmente sus memorias. Mientras abrazaba a su esposa frente a la congregación, releía los nombres de sus víctimas en papeles escondidos entre carpetas familiares. Su vida estaba dividida con tal precisión que nadie lo imaginó capaz de nada fuera de lo normativo. Esa fue su verdadera habilidad. No su capacidad para desaparecer después de un crimen, sino para mantenerse visible sin levantar sospechas. Y cuando finalmente decidió regresar, no lo hizo porque estuviera aburrido o porque quisiera volver a matar. Lo hizo porque su historia estaba en peligro de desaparecer. El artículo del periódico que conmemoraba a la familia Otero sin mencionarlo fue, para él, una afrenta. Una especie de olvido voluntario. Y ese olvido fue intolerable. Porque para Rader, ser olvidado era peor que ser condenado. Por eso envió cartas. Por eso mandó pruebas. Por eso dejó pistas. Quería que lo encontraran. Pero no para detenerlo, sino para reconocerlo. Para devolverle el protagonismo que creía haber ganado. Y cuando finalmente lo arrestaron, cuando las cámaras capturaron su rostro, cuando las noticias lo mostraron en primera plana, supo que había logrado lo que más deseaba, ser nombrado. Lo que vino después fue un desfile inevitable de declaraciones, análisis y repercusiones. Pero el centro de todo seguía siendo él. Por eso hablaba con calma. Por eso recordaba cada detalle. No como una confesión, sino como un narrador que, al fin, tenía audiencia. Y sin embargo, mientras el juicio se acercaba, mientras las autoridades organizaban el relato oficial, había una parte de la historia que todavía no había salido a la luz. Una parte que él había mantenido reservada incluso en sus escritos más detallados. Un capítulo final que aún no había sido revelado. Capítulo 6. El reflejo fragmentado. Era imposible mirar a Dennis Rader sin buscar en su rostro la grieta. La fisura que explicara cómo un hombre que preparaba cenas para su familia podía haber sido, al mismo tiempo, el artífice de una historia que había paralizado a una ciudad. En sus rasgos no había señales visibles de tormenta. Tampoco en su voz, ni en su postura. Era como si todo lo que había hecho perteneciera a otro plano, a una dimensión aislada a la que solo él tenía acceso. Y sin embargo, en su interior, todo estaba unido. Como un espejo que reflejaba dos vidas sin contradecirse. Las entrevistas con los peritos psiquiátricos revelaron más que diagnósticos. Expusieron una estructura psicológica que no dependía del caos, sino de la lógica. Rader no era una figura fuera de control. Era, por el contrario, un ejemplo extremo de autocontrol. Cada acto, cada decisión, había sido ejecutada con una precisión que solo se logra cuando se ha convertido la obsesión en método. Hablaba de sí mismo con dos voces. Una era la del hombre común, el esposo, el padre, el trabajador. La otra era la del ejecutor. Al referirse a sus crímenes, no utilizaba el yo con frecuencia.
Prefería decir BTK hizo esto o el fact-rack se activó en ese momento. Era un modo de separar su identidad pública de sus acciones, sin negar ninguna. En su narrativa, ambas coexistían con naturalidad. Ese desdoblamiento era funcional. Le permitía justificar sus actos sin entrar en conflicto con su imagen social. Para él, BTK era una especie de criatura simbólica, un proyecto personal que se manifestaba en momentos específicos. No se consideraba un asesino en todo momento, sino solo cuando el proyecto lo requería. Era una idea peligrosa, asumir que el mal podía compartimentarse como un oficio paralelo. Rader explicaba su comportamiento con referencias técnicas. Usaba palabras como fase de preparación, fase de ejecución, fase de limpieza. Todo estaba etiquetado. Incluso las emociones eran transformadas en funciones. La empatía, decía, debía ser suspendida temporalmente. Lo comparaba con los médicos que deben operar sin dejarse llevar por la compasión. Era su forma de deshumanizar a las víctimas sin parecer brutal. Las convertía en objetivos. Pero lo más desconcertante no era su frialdad, sino su deseo de trascendencia. Rader no solo quería ser comprendido. Quería ser estudiado. Convertirse en un caso emblemático. No le interesaba ser olvidado en una celda. Deseaba ocupar un lugar en la historia criminal como alguien que había hecho las cosas bien. Desde su punto de vista, BTK no había sido un simple asesino. Había sido un autor. Por eso conservaba tantos registros. Por eso escribía. Por eso titulaba sus textos como si fueran capítulos de una novela. Su archivo era un compendio de episodios cuidadosamente redactados, con nombres codificados, reflexiones sobre errores cometidos, anotaciones sobre logística. A veces, incluso redactaba posibles entrevistas futuras, simulando preguntas y respuestas. Estaba construyendo una autobiografía fragmentada, diseñada para ser descubierta pieza por pieza. Los psiquiatras lo describieron como alguien con rasgos narcisistas, obsesivo-compulsivos y sádicos, pero sin signos de psicosis. Era plenamente consciente de lo que había hecho. Y en ningún momento expresó remordimiento. Su interés no era ser perdonado. Era ser entendido. En sus cuadernos, escribía frases como el mundo necesita orden. Yo soy parte del sistema que impone ese orden, aunque no les guste. Y también, si no lo hacía yo, alguien lo haría. Eran ideas que pretendían colocarlo fuera del juicio moral. Como si su rol fuera inevitable. Como si su existencia respondiera a un equilibrio que debía cumplirse. Mientras tanto, los fiscales preparaban el caso. Pero cada vez se volvía más evidente que el juicio no sería un enfrentamiento legal, sino una escena más del relato de Rader. Él no se oponía a declarar. Todo lo contrario. Quería contar su historia, capítulo por capítulo, delante del juez, del jurado, de la prensa. Quería que todos lo escucharan. Que cada uno de sus proyectos fuese relatado con precisión, sin omitir detalles, como un autor que explica los pasajes más importantes de su novela. Y así llegó el día de la audiencia. La sala estaba llena. Cámaras, reporteros, familiares de víctimas, funcionarios. Pero al entrar, Rader no mostró alteración. Caminó con paso medido, con la cabeza erguida. Se sentó, acomodó su traje, y esperó. Cuando el juez le pidió que se identificara, lo hizo con claridad. Y cuando le preguntaron si entendía los cargos, respondió con una palabra que silenció la sala: culpable. A partir de ese momento, se desató una secuencia que parecía extraída de un guión prescrito. Rader comenzó a relatar cada uno de sus crímenes. No como una confesión emocional, sino como un testimonio técnico. Describía los lugares, los horarios, las decisiones. A veces agregaba anécdotas que no figuraban en los archivos. Hablaba de errores logísticos.
de oportunidades perdidas, de improvisaciones que luego corrigió en futuras ocasiones. No hubo llanto. No hubo vacilaciones. Cada relato fue una reconstrucción precisa, casi quirúrgica, como si estuviera explicando un procedimiento profesional ante una clase. Y eso era, en parte, lo que más impactaba. La distancia. La falta total de humanidad en su forma de hablar de la muerte. Pero lo más desconcertante fue su calma. Durante años, Rader había vivido con el temor de ser olvidado. Ahora, en esa sala, frente a cámaras, jueces y micrófonos, estaba siendo escuchado. Era el centro. El narrador. El autor. Finalmente, su historia estaba siendo registrada oficialmente. No como una leyenda sin rostro, sino con nombre, apellido, voz y cara. Cuando terminó de hablar, el silencio fue absoluto. Nadie se movía. El juez pidió un receso. La sala se vació lentamente, como si todos necesitaran aire. Y mientras tanto, en una celda provisional, Rader regresó a su rutina. Ordenó sus papeles. Leyó un pasaje de la Biblia. Hizo algunas anotaciones. Su vida continuaba, pero ahora dentro de un nuevo orden. Uno que ya no controlaba, pero que, en su mente, seguía formando parte de su historia. Porque para Dennis Rader, nada de lo ocurrido era el final. Todo era parte de un plan más grande. Y ese plan estaba por revelarse. Capítulo 7. El rostro expuesto. Las paredes de concreto de la cárcel de El Dorado no tienen la textura del remordimiento. Son lisas, grises, diseñadas para encerrar cuerpos, no conciencias. Dentro de esa estructura, en una celda de dimensiones precisas, Dennis Rader pasaría el resto de su vida. Pero antes de eso, antes del encierro definitivo, vino el acto final de su representación, el juicio. El Tribunal del Estado de Kansas se convirtió por semanas en un escenario para uno de los relatos más meticulosos y siniestros que se hayan pronunciado en voz alta en una sala judicial. Ya no había máscaras. Ya no quedaban dudas. El hombre que se sentaba ante los jueces era el mismo que había aterrorizado a Wechedo durante más de 3 décadas. El mismo que había firmado como BTK. El mismo que ahora lo decía con su propia voz. Las familias de las víctimas se sentaron en la primera fila, obligadas a escuchar cómo aquel hombre reconstruía su vida como asesino con una precisión que desafiaba la lógica. No era el relato de un enfermo. Era la narración consciente de un arquitecto del terror. No omitía fechas. No disimulaba intenciones. No mostraba arrepentimiento. Cada crimen fue descrito como parte de una secuencia lógica, un proyecto planificado, ejecutado y archivado. Fue allí, en ese espacio controlado por el Estado, que Dennis Rader reveló por completo su historia. Contó cómo durante su adolescencia, en su mente, comenzaron a desarrollarse fantasías de control absoluto. Cómo esas imágenes lo acompañaron en el servicio militar, en sus años de universidad, en sus primeros trabajos. Dijo que al principio pensaba que eran simples pensamientos, impulsos pasajeros. Pero luego, comenzó a estructurarlos. A darles forma, a organizarlos como si fueran capítulos de una historia personal. Explicó cómo elegía a sus víctimas. Nunca al azar. Las observaba durante semanas. Tomaba notas. Estudiaba su entorno. Se aprendía los horarios, los vehículos, los accesos. Luego redactaba un guión, estableciendo fases, objetivos, posibles obstáculos. Y finalmente, lo ejecutaba. Como si se tratara de una operación programada. Describió sus métodos con frialdad, pero sin crueldad visible. No usaba palabras provocadoras. Su discurso era técnico, casi clínico. Hablaba como quien expone un informe. Y eso era lo más perturbador.
porque no necesitaba gritar para ser aterrador. Su poder residía en su certeza, en la serenidad con la que relataba el horror. En uno de los momentos más impactantes del juicio, Rader confesó que su intención nunca fue desaparecer. Siempre quiso ser descubierto, pero en sus propios términos. No lo motivaba el crimen como acto desesperado, sino como artefacto de control. Lo que buscaba era permanecer. Ser parte de la memoria de la ciudad. No como una sombra, sino como una figura reconocida, documentada, estudiada. Para lograrlo, necesitaba dos cosas: que los crímenes fueran entendidos como suyos y que la historia fuera contada. Por eso mandó cartas. Por eso dejó pruebas. Por eso permitió, deliberadamente, ser rastreado. Había llegado a una etapa de su vida en la que ya no necesitaba actuar. Solo necesitaba que su historia tuviera un cierre. Un desenlace digno de su archivo personal. Y en ese sentido, el juicio fue su consagración. Los fiscales presentaron pruebas materiales, ADN, documentos, grabaciones. La defensa no presentó objeciones. Rader aceptó cada cargo. 10 asesinatos. 10 víctimas. 10 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue leída con solemnidad, pero él no mostró reacción. Permaneció sentado, inmóvil, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. El juez, antes de finalizar, se dirigió a él directamente. Dijo que el crimen más terrible no había sido la muerte de las víctimas, sino la destrucción de la confianza. Que Rader no solo había matado personas, sino que había convertido la cotidianidad en una amenaza. Que había envenenado la idea de comunidad, de familia, de vecindad. Y que eso no podía ser reparado. Pero Dennis Rader no respondió. Se levantó cuando se lo indicaron. Salió escoltado. Y no volvió a pisar el exterior. Desde entonces, su vida transcurre en una celda de alta seguridad. Está solo 23 horas al día. Tiene 1 hora para salir al patio, vigilado. No tiene acceso a Internet. Su correspondencia está restringida. La prensa ya no habla de él. El mundo se ha movido hacia otras historias. Hacia otros crímenes. Pero él sigue ahí. Registrando mentalmente. Escribiendo. Archivando. Capítulo 8. Ecos en la comunidad. Cuando el juicio terminó, el silencio no llegó de inmediato. Fue necesario tiempo. Tiempo para entender, para aceptar, para empezar a pronunciar el nombre de Dennis Rader no como una figura oculta, sino como alguien que había estado siempre ahí, camuflado entre lo cotidiano. Wichita, Kansas, no volvió a ser la misma. Los días posteriores a la sentencia estuvieron marcados por una mezcla de desconcierto y extrañeza. Las personas volvían a mirar fotografías familiares, a recordar eventos comunitarios, a repasar mentalmente todos los momentos en que, sin saberlo, compartieron espacio con el asesino. Los registros escolares, las reuniones de la iglesia, los asados vecinales, las asambleas municipales, todo quedaba teñido de una sospecha retrospectiva. Una revisión involuntaria de la memoria. Una pregunta se repetía en todas las bocas: ¿cómo no lo vimos? El vecindario donde vivía Rader se convirtió en epicentro de visitas inesperadas. Periodistas, curiosos, investigadores. Todos querían entender cómo había logrado construir una fachada tan convincente. La casa donde vivía fue rápidamente cercada por las autoridades. Su familia, atrapada en una red de dolor privado y exposición pública, desapareció de la vida social de Park City. Su esposa, Paula, solicitó el divorcio apenas se confirmó su culpabilidad. El trámite fue acelerado, discreto, irreversible. Sus hijos se mudaron a otros estados. Cambiaron de apellido. Buscaron desaparecer.
En la iglesia donde Rader había sido presidente del comité de seguridad, las reuniones se interrumpieron por semanas. El púlpito fue despojado de todo adorno. El pastor cambió de tono. Ya no hablaba de redención. Hablaba de discernimiento. La congregación se dividió entre quienes deseaban olvidar y quienes creían que ese recuerdo debía servir como advertencia. Pero todos coincidían en algo, ya no confiaban del mismo modo. Los vecinos más cercanos a la casa de Rader fueron los que más sufrieron esa disonancia. Uno de ellos, entrevistado por un canal local, dijo: me saludaba cada mañana. Me ayudó a arreglar el tejado un invierno. Jugó con mis nietos en el patio. Si él podía ser un asesino, cualquiera podría. Esa frase quedó grabada en la conciencia colectiva. Era el verdadero legado del caso BTK, la duda instalada sobre la normalidad. Las escuelas comenzaron a revisar sus protocolos. Se ofrecieron charlas de salud mental, cursos de detección de conductas sospechosas. Pero en realidad, nadie sabía qué buscar. Rader no había sido un marginado. No había mostrado signos evidentes. No había registrado antecedentes. Su capacidad de camuflaje fue su arma más precisa. Y esa lección no podía traducirse en un protocolo. Mientras tanto, la policía local enfrentaba su propia crisis. La investigación había durado más de 3 décadas. Cientos de pistas no se siguieron. Decenas de momentos clave se perdieron. La carta del disquete, que finalmente condujo a su arresto, fue el resultado de una estrategia moderna, pero también de un descuido del propio Rader. Las autoridades sabían que si él no hubiese querido ser descubierto, probablemente seguiría libre. Esa sensación de impotencia institucional dejó una marca duradera en el departamento. Pero no todo fue vacío. El arresto de Rader impulsó una oleada de investigaciones forenses no resueltas en otros estados. Se revisaron cientos de casos con patrones similares. Se actualizó la tecnología de análisis de ADN. Se crearon unidades especiales dedicadas al estudio del comportamiento criminal estructurado. BTK, sin saberlo, había acelerado una evolución en la forma de entender la psicopatía operativa. Ya no se buscaban señales externas. Se comenzó a estudiar el entorno, las conexiones, la narrativa interna de los posibles autores. Y en ese punto, la figura de Rader fue tomada como caso modelo. Su historia comenzó a formar parte de libros de criminología, tesis universitarias, documentales forenses. Pero no con el enfoque glorificador que él hubiese deseado. La mirada era quirúrgica, crítica, desmitificadora. El objetivo no era alimentar su leyenda, sino comprender cómo había sido posible su construcción. Fuera del ámbito académico, sin embargo, el nombre BTK continuó flotando como un fantasma. A veces mencionado en conversaciones sobre seguridad. A veces utilizado como referencia de lo inesperado. Era un nombre incómodo. No porque evocara horror explícito, sino porque recordaba que lo monstruoso puede vestirse de rutina. Que el mal no siempre grita. A veces susurra. La ciudad, poco a poco, comenzó a reconstruirse. Nuevas generaciones crecieron sin saber quién fue Dennis Rader. Las casas cambiaron de dueños. Los autos nuevos reemplazaron a los viejos en los garajes. El parque de juegos fue renovado. La iglesia remodelada. Pero en ciertas fechas, especialmente en los aniversarios de los crímenes, los medios volvían a recordar la historia. Las imágenes regresaban. Y la herida, aunque cerrada, se abría brevemente como una cicatriz expuesta al aire. Para quienes conocieron a las víctimas, el paso del tiempo no trajo olvido. Pero sí transformación. Algunos de ellos decidieron hablar. Crear fundaciones, dar conferencias, compartir sus experiencias. Su objetivo no era castigar la memoria del asesino, sino honrar la vida de quienes perdieron.
mostrar que detrás de cada número había un rostro, una historia, una voz silenciada. Una de esas voces fue la de Charlie Otaro, hijo mayor de la familia asesinada en 1974. Él fue quien encontró la escena. Años después, convertido en adulto, comenzó a relatar su historia en charlas públicas. No con odio, sino con lucidez. Decía, no estoy aquí para hablar del hombre que lo hizo. Estoy aquí para hablar de los que ya no están. Porque ellos son la historia que vale la pena recordar. Esa postura fue adoptada por muchos. Con el tiempo, el relato de BTK fue desplazado, en parte, por el relato de sus víctimas. Por las vidas interrumpidas. Por los sueños rotos. Por las rutinas que ya no se cumplirían. Porque, en el fondo, eso fue lo que Rader atacó. No solo personas, sino la idea misma de que la vida cotidiana está protegida. Y ese es el verdadero eco de su historia. Un eco que sigue resonando en las paredes invisibles de cada hogar, en la mirada atenta de cada vecino, en la precaución que hoy parece exagerada, pero que ya nadie se atreve a descartar. Porque una vez, en Wichita, el mal no entró por la puerta. Ya estaba adentro, tomando nota de todo. Capítulo 9. Silencio perpetuo. En una celda del Centro Correccional de El Dorado, un hombre vive sin espejo. Por norma de seguridad, en las unidades de aislamiento no se permite el uso de superficies reflectantes. No hay forma de verse el rostro con claridad. No hay forma de reconstruir la imagen. Solo el recuerdo de lo que se fue. Dennis Rader pasa sus días allí desde 2005. Tiene acceso limitado a libros, escribe de forma esporádica, recibe cartas controladas y ya no concede entrevistas. Lo que alguna vez fue una necesidad de protagonismo, lentamente, fue reemplazado por el peso de su propio encierro. Aunque aún redacta fragmentos y reflexiones en hojas sin membrete, esas palabras ya no tienen destino. No hay lectores. No hay respuestas. Su historia ya no le pertenece. En cierto modo, Rader sigue cumpliendo una rutina. Despierta a la misma hora. Se mantiene ordenado. Hace ejercicios simples. Pero el orden ya no es una herramienta de control. Es una forma de sobrevivir al vacío. Porque en esa celda no hay espectadores. Nadie se detiene a escuchar lo que escribe. Nadie repite su nombre. En sus primeros años de prisión, lo intentó. Enviaba correspondencia a universidades, redactaba ensayos sobre su estructura interna, pedía formar parte de estudios criminológicos. Pero la respuesta fue el silencio. Lo que alguna vez fue un hombre temido y perseguido, comenzó a diluirse entre otros casos, otras tragedias, otros titulares. Y eso, quizás, es lo más justo. Porque el castigo más profundo para alguien como Rader no es la reclusión física. Es la desaparición del relato. La pérdida del control narrativo. La imposibilidad de seguir construyendo su identidad a través de la atención. Durante años, su historia fue contada por él mismo. A través de cartas, códigos, declaraciones. Era el autor de su propia leyenda. Pero desde el juicio, esa voz fue intervenida. La narrativa cambió de manos. Ahora es contada por otros. Por fiscales. Por sobrevivientes. Por periodistas. Por investigadores. Y sobre todo, por quienes decidieron no recordar su nombre, sino los nombres de quienes él intentó borrar. Las víctimas de BTK ya no son una enumeración. Son rostros. Voces. Biografías. Son Joseph, Julie, Joseph Jr. y Josephine Otaro. Catherine Brecht. Shirley Vian. Nancy Fox. Marine Hatch. Vicky B. Herle. Dolores Davis. Cada uno de ellos tuvo una vida antes de su muerte. Una vida que se ha reconstruido en relatos, homenajes, proyectos comunitarios.
Sus historias no giran alrededor del asesino. Giran alrededor de sus propios trayectos. Porque la forma más digna de cerrar una herida es devolver la voz a quien fue silenciado. Wichita, por su parte, aprendió a vivir con la cicatriz. Ya no se habla del caso con temor, pero tampoco con morbo. Se habla con una madurez adquirida a través del trauma. Las escuelas, las iglesias, los barrios comprendieron que la confianza no debe ser ciega. Y que el mal, muchas veces, no entra como un intruso. Se instala como parte del entorno. Como alguien que saluda. Que ayuda. Que pasa desapercibido. La figura de BTK, con el tiempo, se convirtió en una referencia más académica que emocional. Es estudiado en programas de psicología criminal, analizado en foros de seguridad, citado en informes sobre perfiles ocultos. Ya no es el monstruo de la noche. Es el caso que obligó a redefinir lo que se considera sospechoso. Porque Rader no se ajustaba a ninguna categoría visible. Era el resultado de una vida vivida entre estructuras, jerarquías, rutinas. Su violencia estaba codificada. Su doble vida, archivada. Y su legado, desactivado. Algunos aún se preguntan cómo alguien así pudo existir sin ser detectado. Otros creen que no fue invisible, sino ignorado. Que hubo señales pequeñas, miradas frías, silencios prolongados. Que la sociedad, por necesidad, por costumbre, eligió no ver. Y que eso debe ser parte de la enseñanza. Pero lo cierto es que Dennis Rader ya no tiene el control. La historia siguió adelante sin él. El mundo cambió. Su nombre se menciona menos cada año. Su figura, antes inquietante, ahora solo es un expediente. Una celda numerada. Una rutina sin público. No hay redención. No hay desenlace trágico. Solo la monotonía. La misma que él alguna vez supo usar como disfraz. Y así, en ese espacio sin ventanas, sin espejos, sin ecos, permanece el hombre que quiso ser recordado para siempre. Atrapado no solo por los barrotes, sino por el olvido gradual de una sociedad que aprendió a nombrar el dolor sin tener que nombrarlo a él. Una historia real. Un reflejo de lo invisible. Una advertencia sin gritos.